Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Gracias por continuar con nosotros. Toca ahora el espacio de la entrevista. A través de esta misma, la emisión nocturna de Más Noticias, el tema de hoy es muy interesante. El cáncer genera un importante sufrimiento psicológico que alcanza niveles de malestar emocional clínico en la mitad de las personas que lo padecen. La psicooncología surgió de la necesidad precisamente del acompañamiento psicológico al paciente con cáncer, su familia y el personal que también lo está acompañando. El papel del psicólogo en oncología ofrece un apoyo social, psicosocial, psicoterapéutico contra el impacto del diagnóstico y también las consecuencias, y muestra también la posibilidad de una ayuda a un mejor afrontamiento y calidad de vida de los pacientes, de la familia, pero también del personal médico, del personal profesional de la salud que está haciendo este mismo acompañamiento. Para hablar de la próxima primera jornada de psicología que habrá aquí en la capital del estado de Veracruz, se encuentra con nosotros y agradezco mucho la psicóloga Miriam del Carmen González Raga. Muy buenas noches, bienvenida al espacio de la entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, psicóloga. Pues de entrada, para abrir el tema, me gustaría saber qué reacción o qué efecto, psicóloga, puede provocar el diagnóstico del cáncer sobre una persona a nivel psíquico. Bueno, a nivel psíquico, hay, desde el momento en que se da el diagnóstico es un proceso muy impactante. Tan solo el hecho de decir que se le informa al paciente y al familiar que tienen cáncer es muy impactante. Lo que sucede en ese momento es que el paciente, al recibir la noticia, sufre un proceso de shock. Se queda en shock. ¿Por qué? Porque el organismo tiene la gran necesidad de reorganizar toda esta información. En eso nosotros hacemos la intervención, los psicólogos, para hacer la intervención en crisis de primera instancia. Y utilizamos los primeros auxilios psicológicos con sus 5 componentes para reestructurar y reorganizar nuevamente ese proceso a los pacientes y a los familiares para que ellos puedan continuar y estar recibiendo esa información que el médico les tiene que otorgar. ¿Me podría explicar así a grosso modo qué es una intervención y cuáles son estos cinco elementos psicológicos? Esos componentes que se utilizan en los primeros auxilios psicológicos. Bueno, la intervención que nosotros llamamos es en crisis, porque se desorganiza el paciente, cae en llanto, tiene manifestaciones de llanto, gritos, de incredulidad, como las etapas del proceso de duelo que maneja la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, nosotros hacemos pues toda esta contención emocional y nos acercamos al paciente de una manera muy respetuosa, le decimos nos podemos acercar en ese momento. Hay todo un proceso porque de manifestaciones. Cuando se da la noticia, el impacto de la noticia es muy fuerte. O cuando se da el impacto de la noticia de decirle, médicamente, ya no tenemos más que ofrecerles a ustedes, médicamente. Está en etapa de desahuciamiento. Sí. Entonces mandamos al paciente y al familiar a la unidad de cuidados intensivos. Se les explica qué son los cuidados intensivos al final de la vida para que tengan una mejor calidad de vida. Aquí lo que nosotros hacemos varias intervenciones en crisis casi constantemente. Estamos acompañando al familiar y al paciente a poder recuperarse y que se reorganice asertivamente para poder dar un afrontamiento a la situación. Es un proceso la situación que ellos viven y muchos procesos de duelo y de pérdidas. Entonces damos también ese acompañamiento. Usted me preguntaba de los componentes, de los 5 componentes. Es primero abarcar como la parte de la empatía, de la escucha activa, de buscar reestructurar sus pensamientos y darles alternativas de análisis para que ellos puedan encontrar cuáles son los análisis que sí tienen para hacer el afrontamiento y que encuentren una resolución a esta situación. Con estos 5 componentes, ¿cómo salir entonces, decía usted, de este profundo shock emocional que es causado por esta noticia, por esta grave impresión? ¿Cómo salir del shock emocional? ¿Cómo salir de la incredulidad?
cómo decir no es posible que sea real, cómo aceptar precisamente el tratamiento y sobrellevar la enfermedad y si es posible también el proceso de la recuperación. Sí, aquí lo que nosotros realizamos es saber, por ejemplo, el médico está dando la noticia y nosotros en el área de oncopediatría hemos platicado mucho con los médicos en este aspecto de decirles, cuando tú das la mala noticia, cuando tú le estás informando al paciente o al papá de un niño que tiene cáncer, lo que tienes que hacer es guardar un momento silencio, porque el impacto es muy fuerte. Entonces, el organismo es muy sabio y toma mecanismos, utiliza mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa le van a servir a él para poder hacer este contacto. Entonces, tiene que, es muy sabio el mecanismo de defensa, y lo que tiene que hacer el paciente, ellos guardar silencio. El paciente, cuando le dicen una mala noticia, ya no está escuchando lo que está diciendo el médico, porque él está en una etapa de shock y tiene que reestructurar toda esta información en su organismo. Entonces, guarda silencio el médico, le dice, se va a quedar con la psicóloga, se quedan conmigo o con mi compañera, y hacemos la intervención. Cuando sé que un paciente ya reorganizó toda esta información, cuando el paciente me dice en primer momento, tiene llanto, porque son manifestaciones, y entonces yo ya puedo hacer un contacto, yo ya sé que el otro ya reorganizó, suyo ya no está tan, ya está teniendo una respuesta. Ahora, doctora, me gustaría saber también cuántos pacientes con cáncer acuden al servicio psicológico para poderse apoyar, porque hay quienes tienen la posibilidad, hay quienes al mismo tiempo rechazan el tener la enfermedad y dicen, no es cierto, no necesito absolutamente nada, ni ayuda de nadie. Sí. ¿Cuántas personas se prestan a este mismo apoyo que ustedes brindan? Muchísima, bueno, en porcentaje no le podría mencionar. ¿Pero son más hombres o mujeres? Mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Si usted tiene así como la pregunta, ¿van más mujeres? Sí, van más mujeres, recurren más. Por toda los introyectos que los hombres tienen tienen que ser fuertes, claro. No tienes que manifestar llanto y todas estas creencias que ellos tienen. Entonces, pero sí he tenido mucho paciente que es del sexo masculino que también asisten porque necesitan, y también los familiares necesitan esta. Eso es algo muy importante también, porque finalmente ustedes hacen el seguimiento con el paciente, paciente que puede tener cáncer de muchos tipos, en muchas zonas del cuerpo, pero ¿quién se hace cargo también de la familia? Porque cuando se desahucia a una persona, hombre o mujer, pues finalmente también se está desahuciando a la familia completa. Claro. ¿Cómo darle esta misma noticia? ¿Cómo darle también la noticia a los padres de familia que tuvieron con tanto amor, con tanto cariño, con tanta esperanza al hijo, a la hija, y que de repente les enferma de una leucemia? Y cómo decirles, ¿no?, que quizá ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo hacerse cargo también de este seguimiento con la familia? Bueno, por eso existe una unidad de cuidados paliativos donde para este tipo de información o de pacientes son canalizados a esta unidad, donde ellos tienen un modelo a seguir para darles al final de la vida una calidad de vida. La psicología finalmente puede tener un beneficio sobre el mismo cuerpo, es decir, nos puede ayudar a canalizar estas emociones, estos enojos que tenemos de repente, porque bueno, cuando hay una mala noticia, cuando sufrimos la pérdida de un familiar, ya sea por enfermedad, en accidente, incluso cuando también tenemos la pérdida en alguna relación, un matrimonio que fracasa, una ruptura en el noviazgo, el cuerpo se enferma de emociones, ¿no? ¿Cómo la psicología ayuda a curar todo esto? Bueno, yo aquí va aunado la psicología con la tanatología. Aquí lo que tenemos son procesos de duelos por pérdidas. Hay pérdidas que son necesarias, que nosotros manejamos mucho en un clásico que es un libro de la doctora Virginia Viot, y ella habla mucho de las pérdidas necesarias. Y también en el proceso de duelo, porque es todo un proceso, hay que seguir un plan de trabajo para con el paciente y para con el familiar. Para el paciente, porque el paciente pierde muchas cosas. Claro. Y va a perder lo más importante, que es su vida, y dejará de ver a los suyos.
Entonces hay que hacer todo un acompañamiento de duelo, de qué cosas le faltan por concluir, qué cosas no terminó, qué están en sus posibilidades por realizar, qué necesita hacer, cómo necesita estar en paz y cómo encontrar ese equilibrio para él y poder partir en paz. ¿Cómo vive el psicólogo también esta misma operación que se hace de sanar estas heridas? Porque decía usted hace rato que existen los vínculos que se hacen con los pacientes de cualquier edad. ¿Cómo vive el psicólogo especializado todo este duro trabajo y sobre todo, qué significa para todos ustedes, los profesionales de la salud, conllevar esta gran responsabilidad y esta gran carga emocional? Bueno, lo más importante para nosotros los psicólogos y dentro de mi equipo de trabajo, tenemos varias aportaciones de, por ejemplo, el doctor Luis Felipe, que va a venir a dar el taller de mindfulness, nos ha enseñado y nos ha capacitado a llevar terapias de mindfulness, de centrarnos en ese, en el hoy, en este presente, en respirar, en relajarnos, en mantenernos equilibrados, en hacer constante, porque no se va a aprender el mindfulness de un día para otro, sino hay que estarlo practicando constantemente. Es una práctica, es un hábito que uno va desarrollando a través de esto para tener emociones más equilibradas. Y cuando nosotros tenemos también diálogos de lectura, ahí nosotros dialogamos y presentamos nuestras emociones y encontramos respuestas a través del grupo que realizamos de contención. También cuando ya no se puede, así como que ya tenemos esta herramienta, esta otra herramienta, y somos nosotros mismos honestos con nuestra propia salud, lo que realizamos es decir, en este momento, yo necesito ayuda. Yo le comentaba... Son seres humanos. Así es. Y sienten, igual que todos. Que todos. Yo le comentaba hace rato que cuando muere un niño, que yo hice unos vínculos muy fuertes y yo sabía que en ese momento no tenía todas las herramientas. Yo utilicé y acudí con un terapeuta para darle continuidad a ese trabajo, porque también yo necesito estar bien para poder tener claro y poder acompañar a los pacientes, porque pues tampoco se vale que me van a pedir un apoyo y que yo esté llorando, ¿verdad? Doctora, el próximo 18 de mayo se va a llevar a cabo aquí en la capital del estado de Veracruz la primera jornada de psicología. Nos interesa mucho saber dónde se va a llevar a cabo, quiénes son los invitados, las charlas y sobre todo los lugares donde los profesionales de la salud pueden recibir mayor información al respecto y que participen, porque finalmente los temas son muy interesantes, todos enfocados al cuidado de la salud del paciente oncológico. Ok, el 18 de mayo se va a llevar en el Congreso del Estado. Van a ser la primera jornada de psicología oncológica y va a haber varios temas. Vienen dos ponentes muy importantes. Aurora Montero Gutiérrez es una de las escritoras que se ha dedicado a escribir libros para niños, para informarles las noticias de que tienen cáncer, y utiliza esta técnica que es muy importante, que es a través del dibujo, del juego y de la lectura, la comunicación. Ella viene y va a hablar sobre el duelo en adolescentes por la pérdida de extremidades. Y viene también la doctora Mónica Ocio Saldaña, que ella va a realizar lo de cuidados paliativos pediátricos, oncopediátricos, y nos va a hablar sobre ese tema que es muy interesante también para nosotros. Vamos a hablar también y rescatamos también la importancia de los chicos que hacen el servicio social. Para mí es muy importante rescatar todo ese trabajo que ellos sí realizan y todo el trabajo de investigación que hacen y que nos aportan a nosotros información muy importante y todo el crecimiento. Es importante rescatar el servicio social de los jóvenes. ¿Dónde pueden informarse, quien en este momento nos escucha, nos ve, dónde pueden informarse al respecto de esta primera jornada de psicología oncológica? La información la van a recibir ya sea en el SECAM, en el área de psicología. ¿Por qué no le doy nuevamente la página del SECAM? Porque ahorita que vienen elecciones, se cierran las páginas, y entonces sí teníamos una página en CESBER, psicología@cesber.com,
pero la verdad en este momento lo que hemos estado dándonos cuenta, y entonces pues yo armé una página donde dice, es psicóloga Miriam, es el correo más bien, es psicóloga Miriam del Carmen .58@gmail.com. Muy bien. Pues le quiero agradecer mucho, psicóloga Miriam del Carmen González Raga, que venga a hacer esta invitación, que nos platique un poco más a detalle pues todo este proceso que vive de acompañamiento el profesional de la salud, el psicólogo, con algún enfermo oncológico. Es muy importante conocer esta labor que ustedes realizan. Le agradezco mucho, hacemos la invitación para que se comuniquen a este correo que ya ha dado la psicóloga y que estén participando en esta primera jornada de psicología oncológica que se va a llevar a cabo, como ya bien lo escuchamos, el próximo 18 de mayo en el Congreso del Estado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por recibirme, y también pues comentarles que son 250, es el 250 el cupo que se necesita para llenar el Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Nosotros vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo. Muy buena noche.